Hola a todos y bienvenidos a Código Trading. Soy Dave y te voy a acompañar en el camino hacia la rentabilidad. Bien, bienvenidos. A ver quién hay por ahí. Cristian, Nefi, Emilio, Humberto, José, Eric, Amauris, César, Sebastián, Lourdes, Fotkin, Jojan, Oliver, Eduardo, Romeo, saludos a todos. Bien, como podéis ver en pantalla, tengo aquí pues la encuesta y ha ganado claramente con un 38% de los votos el dólar yen, que es justamente el par que vamos a hacer en H4. Hola, Brian, José, Alexis, Martín, Yes, Neto. Bien, en segunda posición ha quedado Apple, que también ha tenido bastante buena acogida. Después la data aleatoria con un 20 y finalmente el barril de petróleo Brent con un 14. Y por lo tanto nos vamos a poner con el dólar yen en H4. Entonces he puesto el año actual, 2019, creo que siempre es más interesante hacer lo más inmediato que no ir a data muy antigua. Saludos del Gabo, Andris, Josep, Carlos, Eduardo. Y bien, pues vamos a posicionar un poco el mapa global de cómo está esto. Si apiñamos mucho, vemos que tuvo una caída muy fuerte y ahora es como que se está recuperando. Ya está tapando prácticamente este gap y bien, ahora lo más inmediato es que está ya alcista. O sea, si vemos lo último que ha sucedido es alcista, pero si miramos la macro es alcista, pero viene de o sea, este alcista en macro es un retroceso de todo esto tan fuerte y ahora está retrocediendo. Pero como nosotros buscamos objetivos pequeños, ahora mismo nos interesa más el alcista, aunque también podemos pues posicionarnos en dirección bajista, pero no por ahora porque no sabemos hasta qué punto va a girar. Entonces, como en esta temporalidad está empezando una tendencia alcista, no hay problema. Kiko dice si cambio el lotaje según lo probable que crea que sea la entrada. No, porque yo no sé lo probable que es. O sea, el tema es estadístico, yo me baso en el backtest y no todo lo que opero tiene la misma probabilidad, es una estrategia y entonces la intuición acostumbra a fallar. O sea, lo que yo intuyo que puede pasar, normalmente el mercado pues hace un poco lo que quiere. ¿Vale? A ver un segundo que el croma está dando algún problemilla en la camisa. Vale, solucionado. Que parecía una cosa un poco rara. Ahora está solucionado. Y vamos a empezar. Entonces, de entrada, eso tan macro, pues bajista no me interesa. Además, cuando hace estas formaciones tan fuertes y ya se da la vuelta, pues es más probable ya que la cosa siga en la otra dirección. Por tanto, puedo pensar que esto es un final de tendencia. Así, por lo tanto, en este momento me fijo en lo inmediato que es alcista y voy a empezar a operar. Esta bajista me la salto. Vale, por aquí puede haber una entrada y nos las acaba de dar. Entonces, ¿por qué no la vela anterior? Pues porque no era un cambio de color. Y hay otro caso que es el martillo, que si fuera una vela martillo, aunque sea del mismo color, o sea de color bajista, podría entrar, pero veis que el 66 que me marca el tercio no lo ha respetado. Entonces, esta es una trampa. Aquí tenemos la formación, se da el giro, hay un cambio de color y
ya nos podemos posicionar. Entonces vamos a tomar más medidas. Ya sabéis que los que empezáis a conocer la estrategia, la pillada es entre el 5 y el 50. Esta cumple y bien, ya nos podemos posicionar. Entonces hago entradas siempre a mercado con esta estrategia, dólar yen, y aquí me dice lotaje, yo no voy por lotaje, yo le pongo cálculo con porcentaje de riesgo al 2%, y es una compra. El orden es ese: primero el par ya está bien, porque te lo pone por defecto del par que tengo, el cálculo de porcentaje, compra, y empiezo con el take profit. Entonces, el take profit en esta operación, como es una trampa muy pequeña y esta distancia de aquí, si después hago el stop el doble de lejos, me iría al extremo y no me interesa, pues al estar con tendencia alcista y ser pequeña, voy aquí arriba, porque yo necesito tener margen para el stop. No me sirve tener un stop al extremo, ya sabéis. Entonces, el doble de lejos que de esta distancia para abajo, más o menos sería por aquí. Me gusta bastante este nivel, que como podéis comprobar no he encontrado un nivel aquí en este movimiento, porque ya me debía ir o aquí o aquí, o aquí que era muy cerca, o aquí que todavía era más cerca, o al extremo que no es como pero. Entonces, ¿qué tenía de bueno este nivel? Pues que buscando ya niveles que vengan de otros lados, pues vemos que aquí pica, aquí los cuerpos no lo rompen, aquí también, aquí hace como una penetración, pero vuelvo a validarlo dos veces, aquí sí que lo rompe, y bien, es un nivel que trabaja bien. Y ya sabéis que el stop yo lo pongo el doble de lejos que el TP. Esto es el take profit, esto es el stop loss, y este punto de aquí es la entrada. Pues así que vamos tirando, y cuando nos encontremos operaciones que se tengan que gestionar ya explicaré los tipos de gestiones que trabajo. César comenta que para los nuevos que tienen problemas para identificar los niveles de entrada pueden utilizar indicador de fractales para detectar cada nuevo nivel. Eso es cierto, o sea, hay un indicador que es el de los fractales, pues que te va marcando puntos fractales, que es muy parecido, no exacto, a lo que yo utilizo. Entonces, si al principio os cuesta mucho el tema niveles, pues es una opción. Bien, mientras me respete el mínimo de la trampa, que es este, ¿qué es respetar? Pues que no haya cuerpos cerrando por abajo, si hay mechas no pasa nada. Mientras me respete eso, no voy a gestionar. Ahora se ha puesto en la zona positiva, de entrada llevábamos todo el rato en negativo, ha vuelto a negativo, y bien, no me asusta mucho, simplemente lo que parece es que está haciendo una micro tendencia, pero de momento no me da indicios que vaya a salir de esta dirección, así que vamos a ser pacientes. Ostras, justo cuando he dicho eso ha cogido velocidad. Os digo, el mercado siempre, de lo que dibujes a lo que haga, siempre no tendrá mucho que ver. Saludos a los que entran ahora: William, Miguel, saludos, Alexis. Bien, pues hemos hecho un take profit con el 2% de riesgo, que aproximadamente es un 1% de ganancia. ¿Por qué? Porque el stop está al doble. Entonces, aquí en el balance podéis ver que los 10.000 ahora son 10.081. No pongo decimales para redondear. 10.081. Y aquí se va dibujando lo que es la gráfica. Así que ya elimino el punto de gestión y voy siguiendo. De momento entrar en contra no me interesa. Además, esto es una trampa muy grande que no. Busco trampas alcistas por ahora. Aquí no ha llegado al nivel. Cada vez está más alcista. Ahora sí, aquí tenemos una entrada clarísima. Esta trampa de aquí, y es en la dirección que queremos, porque si veis desde este punto que estas formas así acostumbran a ser extremos de tendencia, desde ahí ha empezado alcista. Entonces, mientras no me dé un indicio claro de que vaya a cambiar, yo sigo. Hasta que puede
pude ver un directo, dice Jason, o sea, entiendo que te ha costado poder asistir al directo y hoy lo has logrado, que estabas viéndolo supongo en diferido, pues me alegro. Bien, aquí pongo el take profit a los cuerpos porque es una trampa grande, no, es muy poca distancia, pero no le pido la mecha, le pido el cuerpo. Y el stop loss, el doble de lejos, pues vendría a ser por aquí. Aproximadamente lo hago en este punto que hay estos cuerpos con esta mecha. No me voy al extremo porque entonces sería más del doble, ahí está bien. ¿A qué se refiere con trampa? Mira, la trampa viene a ser este patrón que ves aquí. Entonces, ahora mismo te lo defino, que lo tengo aquí en el diccionario. A ver, que lo veáis en la web, hay un diccionario, ¿veis? Códigotrading.com, en recursos diccionario. Trampa. Se trata de una cosa, lo pongo más a la derecha para que no os tape yo mismo. Se trata de una cosa que no es lo que parece ser. El precio va en un sentido y nosotros buscamos un cambio de dirección. Esperamos el momento idóneo para entrar en sentido contrario, sin embargo es una trampa. Ahora que estamos dentro, el precio continúa con su movimiento anterior tirando por tierra nuestra idea de inversión. Hay estrategias que operan precisamente esta trampa, como las que enseñamos en Código Trade. Entonces, ¿qué sucede? Pues que en este punto de aquí es el último extremo este, cuando hace este movimiento, pues mucha gente pues que a lo mejor entró por aquí, pone el stop loss en este punto, o gente que entró más abajo y lo que hace es desplazarlo aquí. Entonces el precio viene a buscar los stops y después se va para arriba. Eso es lo que operamos, trampas del mercado. Entonces son esta figura, hay un nivel al que pilla pero se da la vuelta y vuelve en la dirección que iba. De acuerdo, entonces voy a continuar, voy a trazar también lo que es el nivel de gestión. Mientras no me haga cuerpos por debajo, pues no tengo nada que gestionar. Vale, aquí ya podría ser un punto donde mover a empate. Entonces ha hecho una formación de este tipo, después ha rangueado por aquí y ahora ha hecho el 2. Entonces si vemos esto como un 1, 2 y estando aquí arriba puedo protegerme ya y mover el stop a break even, pero lo que voy a hacer es ponerlo al extremo, que simplemente sería una trampa, una pérdida súper pequeña. Si esto se da la vuelta y me hace saltar este extremo, pues sería comparado con la pérdida total un 0,1% de lo 0,2 de todo lo que sería un stop completo. Dicen, ¿es lo que se conoce como un pullback? Pues más o menos. Vale, sigue haciendo la forma que queremos. Lo único que le está costando, estamos en la zona entre la entrada y el de esto. Mira, lo que voy a hacer ya es protegerme. Ahora ya pongo a 2 puntos, ¿veis? 2 pips por encima de la entrada, si ya me aseguro ahora. Solo pueden suceder dos cosas, que llegue a TP o que salga en break even, y con estos 2 pips que le he dado de margen me cubro la posible pérdida por comisiones, spread, eso ya depende del mercado. Vale, take profit en 10.165. Ya hemos hecho 2 operaciones. Voy a sacar este nivel, pero los de trampa los voy dejando aquí acortados para que vayamos viendo las distintas entradas que tomamos. Bien, todo sigue muy alcista. Vemos todo lo que está dibujando el precio, no hay duda de que está alcista, así que vamos a seguir. Saludos desde Sevilla, dice Chari. Y bien, vamos a continuar. Aquí no han llegado a dar trampa porque no hay niveles en esta bajada, el nivel sería aquí abajo.
ahora sí que podría dar, sí, y la acaba de dar. Entonces, esta trampa de aquí, que si veis, pues es este extremo que genera un nivel y aquí nos da un cambio de color. Solo con cambio de color es suficiente. Entonces, para aquellos que tengáis dudas, estoy trabajando con el programa Forex Tester, que el programa Forex Tester pues tiene, aparte de Forex, pues commodities, tiene índices, futuros. Aquí no lo veis todo, pero si voy a añadir, pues hay todos los mercados, stocks, o sea, acciones, que ya sabéis que hoy también había Apple, por si queríais operar Apple, y vosotros sois los que decidís. Entonces este programa, ahora en el link que os dejo aquí en el chat y también en la descripción lo tenéis, especial para alumnos de código trading, lo tenéis rebajado a $179. Hay un descuento de 120, incluso está por debajo de lo que es el precio oficial de la web. Y con la licencia básica, que por ejemplo para hacer lo que hacemos hoy, teniendo data para de por vida en un minuto, es una inversión buenísima, porque lo tienes para toda la vida y para Forex va genial. Ya para los otros mercados sí que puede ser necesario pues tener una suscripción estándar o VIP, pero para lo que usamos principalmente en código trading, con la versión básica hay este precio. Es la primera inversión de todo trader a tener una buena plataforma donde simular y backtestear antes de ir a real. ¿Qué sucede si entras en una operación y dura el rango más de una semana, teniendo en cuenta que abran una operación semanal? Eso depende. O sea, aquí en esta simulación yo no estoy teniendo en cuenta cuando termine o empieza la semana. Es un tipo de gestión que es la que acostumbro a hacer con mi dinero. Entonces, si veis los vídeos de los viernes, que ya van 20 semanas seguidas de vídeo, donde hago operación en lugar de con el simulador, en operación en real, en vivo, que es pregrabada porque es en H4, pero me voy grabando a medida que opero, pues ahí en ese tipo de gestión sí que funciona diferente, pero aquí no. Entonces voy a tomar ya esta trampa. Me pierdo un poco porque voy leyendo el chat. ¿Cuántas veces en el día chequeas tus operaciones? Las chequeo cada vez que hay cambio de vela. En H4 me pongo una alarma pues cuando faltan 5 minutos para que cierre una vela, y opero eso y me miro el gráfico ese periodo de tiempo, y hasta al cabo de 4 horas no vuelvo a mirar 5 minutos más, y así pues al final del día operando me saco muy poquito tiempo. Por eso lo puedo compaginar con código trading, porque descubrí que me gusta mucho enseñar, me gusta ayudar a la gente. Muchos me dicen, ¿y por qué compartes tu estrategia si al enseñarla a todo el mundo si puede dejar de funcionar, tal? Y yo digo, bueno, es vocacional, me gusta enseñar, me gusta ayudar a la gente a cambiar su vida, el que se deja y el que realmente se sacrifica por ello, y por eso lo hago. Entonces voy a poner el take profit primero de todo. Podría ir a buscar esto de aquí. Si no estuviera tendencial lo haría, si fuera un rango, pero es que está tan tendencial que le voy a pedir estos cuerpos de arriba que coinciden con esto de aquí, con este máximo. Y así pues le pido un poco más. Y ahora ya voy al extremo de aquí abajo para poner el stop loss. Si no fuera una tendencia tan definida, ya os digo yo que le pediría menos, le pediría hasta aquí y sería pues más conservador con recorridos cortitos. Pero cuando está tan tendencial, pues se puede ser un poco más holgado, porque es cuando el mercado realmente nos está pagando. Bien, pues voy a darle. ¿Qué pasó? Pues pasó lo siguiente, que nos ha roto este bajo, el extremo de la trampa, con el cuerpo. Si solo son mechas no pasa nada, pero al ser cuerpo, yo cojo el take profit. Ya sabéis que aquí está el take profit y aquí está el stop loss, como podéis leer, y aquí está la orden de buy, venta, compra, perdón. Y cojo el take profit y lo bajo a empate y un par de puntos, ¿de acuerdo? Vale,
¿Qué sucede ahora? Pues lo siguiente. Sucede que me está haciendo esta nueva trampa de aquí. Entonces, ¿podría tomar esta trampa? Sí, pero es un poco ilógico porque he entrado aquí arriba y no tendré las dos operaciones, una en la zona negativa en break-even y otra tal. Entonces lo que hago, como me da esta trampa, que además también en la de arriba es una reentrada, lo que hago es regresar el take profit al punto donde lo tenía. Regreso el TP aquí y le doy otra oportunidad. ¿De acuerdo? Por esta segunda entrada de aquí. Pues hemos hecho bien, porque si no ya nos acaba en empate. Y ahora otro tema, con todo eso que ha recorrido, que ha llegado aquí, no me interesa que si esto hace el 2, o sea, mi idea es, el precio se mueve siempre con movimientos 1-2, el 90 y tanto por ciento de las veces, pues si ahora con el retroceso antes de ir en mi dirección, este retroceso acaba siendo que va para abajo, no me interesa, y quisiera salir, porque entonces vendría a ser que hace este movimiento. Por lo tanto, ya lo que hago es cubrirme, pero como antes, me cubro al extremo. ¿Por qué? Porque así le doy un poco de holgura, porque yo no sé si ahora realmente hace el retroceso antes de hacer un nuevo movimiento, si llegará, aquí me sacará en empate. Entonces por eso le voy al extremo, que ya ha corrido. ¿Veis? Aquí no había adivinado bien, yo adivinaba como si girara y finalmente pues se ha ido a girar aquí, muy cerca ya del take profit. Pero estamos en las mismas. Muy bien, pues mira, ha acabado dibujando lo que pensaba que dibujaría, pero de una forma diferente. Ha hecho un 1-2, yo había movido el stop ya a extremo para cubrirme y en el segundo movimiento ha llegado a take profit. Pues vamos allá, 10.000. Hoy estoy operando con 10.000, ya sabéis que ha habido días que he hecho 1.000, ha habido días de 500, hoy he dicho que he hecho 10.000, 100.000, 500.000, igual que voy variando del par, voy variando del capital para que veáis que no pasa nada si se tiene menos capital. Borro este nivel de abajo porque en realidad llevamos estas tres, todo está súper alcista y ya está marcando un nuevo alto y bien, pues continuamos. Vale, a ver por aquí si esto podría ser alguna cosa. No, por lo siguiente. Porque aquí la pillada, yo ya lo veía a simple vista, pero como podéis ver, la pillada pues es mayor a lo que pedimos. Ahora vamos a ver si aquí abajo hay otra entrada. Pues va justito al 5%. Entonces yo si justo va al 5%, la tomo. Le pido entre el 5 y el 50. Entonces esta hace una pillada del 5, que es lo mínimo que yo le pido para tomar lo que es la entrada. Así que vamos ya a por la cuarta entrada. Como podéis ver, 1, 2, 3 y será ya la cuarta entrada. ¿Podrías dar una breve explicación del 1-2? Sí. A ver, el precio, cuando eres trader cuantitativo y vas analizando cosas del mercado y del precio, acabas viendo que se mueve como mínimo con dos movimientos. O sea, como podemos ver, aquí ha hecho 1-2 y ha hecho un 3. Entonces ahora pues puede dar un cuarto, lo que sea. Pero lo que es muy extraño es que haga un movimiento y se quede solo, sin hacer un segundo movimiento. Entonces, como la mayoría de las veces el precio hace dos movimientos, pues aquí vemos 1, 2 en micro. Dentro de este 1, 2, 3, si nos fijamos, en más micro, en esta pausita, hace otro 1, 2. Entonces, si nos vamos, a ver, que con el lápiz me lío un poco. Si nos vamos a algo más macro,
pues podemos ver que esto va subiendo de 1, 2, 1, 2, y dentro hay un 1, 2 más pequeño, y dentro hay un 1, 2, 3. Lo que es muy raro es que haya un movimiento solo. Entonces, sabiendo que el mercado se acostumbra a mover de 2 en 2, cuando me hace una trampa y hace este para arriba, yo a nivel de gestión pienso que puede repetir este, y además hace repeticiones muy parecidas. Si os fijáis, este tamaño de aquí es muy parecido a este de aquí, y después es muy parecido al siguiente. Lo que no sabemos es pues los retrocesos y todo eso. Entonces es una cosa que tengo muy en cuenta a la hora de gestionar. Y a nivel cuantitativo, bueno, es un poco complicada de cuantificar bien para un backtest, pero no imposible. Si lo haces siempre igual y gestionas siempre del mismo modo. Voy a tomar esta compra, seguimos comprando, de momento todo han sido compras, y me voy a los cuerpos. Entonces pongo aquí que es los cuerpos que coinciden con este máximo. El stop loss, el doble de lejos, pues lo pondría en esta pausita de aquí, al 2%, y comprar. A ver, no entiendo por qué pones el stop loss más lejos que el take profit. Bueno, no es un tema de entender, es un tema de que yo soy trader cuantitativo, me baso en el estudio del pasado, el backtest, y en ese estudio del pasado al principio buscaba el ratio óptimo. Era, vale, si aquí entro y aquí tengo el stop loss, ¿dónde es mejor poner el TP? ¿De este trozo o bueno, hasta el infinito? ¿En qué punto es el óptimo? Entonces eso me daba una cosa así, ¿no? Me hacía un gráfico de este tipo, diciendo, vale, aquí es donde más gano, aquí también está bastante bien, aquí también, porque me iba dando puntos óptimos. Y pongamos que esto, por ejemplo, es 2 Rs, 2, esto es 5,5, esto es 10, pero ¿qué sucede? Que cuando coges un ratio muy grande y pones el TP muy lejos respecto al stop, te acaba dando un drawdown, que es la caída máxima. Cuando tú vas en un gráfico de crecimiento, pues a veces te hace una caída así, ¿no? Eso sería el crecimiento de tu cuenta. Y este drawdown, por ejemplo, es del 15%. Pues a la que vas aquí los drawdowns suben, y a la que estás aquí los drawdowns bajan. Y ahí puedes decir, bueno, me siento cómodo en este punto, el 5,5, que realmente es el punto óptimo que yo encontré con esta estrategia. Pero entonces, un día que estaba bloqueado y leí un artículo sobre Albert Einstein, de que él pues no había ido a la universidad y se había sacado la carrera de física, que había estudiado por su cuenta y que por eso revolucionó un poco lo que era el mundo de la ciencia con su ley de la relatividad. Pues ahí yo dije, a ver, en el trading también he leído cosas que no he probado si realmente son así. Y una era decir, vale, siempre parto a partir de un R, ¿no? Que es que la distancia entre la entrada y el stop es la misma que con el TP. Y ese TP a un R, de ahí para arriba. Y dije, ¿y si me pongo en la zona negativa? O sea, ¿y si trabajo al revés, que es un 0,5 Rs, como aquí? Y entonces encontré que con una buena gestión a 0,5 Rs reducía muchísimo el down, muchísimo, y sacaba muy buen rendimiento. Y el porcentaje, lógicamente, de TPs aumentaba mucho, las pérdidas son muy controladas, o sea, el stop loss sucede poquísimo. Si haces un backtest de esta estrategia verás pues que a lo mejor tienes uno, máximo dos de stops completos, incluso hay años que te pueden salir cero. Y bien, al final no es que realmente las pérdidas sean de 2, es que o sales en empate por toda esta zona de aquí, cuando ya hace cierres por aquí, pues salimos en empate, que es lo que hubiera pasado aquí si no hubiéramos vuelto a poner el TP en su sitio, o a lo máximo pues pérdidas parciales de 0,6%, o sea, no es 0,6 porque el stop es un 2%, pero pues una pérdida del 1,1, 1,2, cosas así, parciales, si se pone en la zona negativa. Espero que hayáis entendido y voy a seguir.
Muy bien, pues esta no nos ha hecho sufrir ni nada, ha ido subiendo poco a poco y hemos tenido 4 take profits seguidos. Entonces, ¿eso es habitual? Sí, si vas a un ratio de este estilo donde el stop está lejos, es habitual que se te junten muchos beneficios. Pero también hay break-evens, como este de aquí que hubiera podido ser break-even pero acabó siendo TP. Y bien, vamos siguiendo. Yo dejo trazado lo que tenemos. Me acabo de saltar una entrada, pero no tengo yo muy claro si llega a pillar suficiente. Bien, llega justo hasta el 50 y es súper pequeña, pero la vamos a analizar porque había pasado ya una vela de más y me la había pues saltado porque era un poco difícil de ver. Entonces este es el tamaño mínimo. Tiene una vela, 2 velas, 3 velas y 4 velas. El nivel que se genera es un pivot menor aquí, perdón, aquí, que queda despejado de las otras velas. Y hace 1, 2, 3 velas después del nivel, o sea, son 4 en total, y cambio de color. Entonces, bien, es una trampa que me salté y por lo tanto no voy a tomar, porque sería engañarme, ¿no? Si habéis visto la data del futuro, no tiene mucho sentido. Cuando simuláis, si hacéis un backtest, si se os ha escapado, tanto si va a favor como en contra, tenéis que tomarlo todo. Pero cuando ya simuláis para demostraros a vosotros mismos que podéis ganar en real, pues los errores os los tenéis que comer con patatas. De acuerdo. Vale, por aquí podría haber una trampa grande. Grande que viene a partir de aquí. Como podéis ver, pues tiene este lado fuerte y aquí pues baja así flojo. Cambia el color y pues vamos a posicionarnos en esta entrada. Bien, en principio todo está muy tendencial alcista. Vemos que todo va para arriba, entonces no hay indicios de que gire. Se puede pillar desde la anterior vela negra que generó una mecha. La anterior vela negra que generó una mecha. Tú quieres decir esta trampita de aquí. Esta trampita de aquí pilla más del 50, creo que quieres decir. Esta de aquí ya pilla más del 50. Si borro este nivel, ¿ves? Pilla más. Entonces esta no, es la única que veo. Después puede ser que te estés refiriendo a esto. A la vela esta blanca que no llega al 5. ¿Ves? La primera vela blanca podría ser ya una entrada en este nivel, pero no llega al 5 de pellada. Le pido entre el 5 y el 50. Así que no es el caso. Bien, la entrada es todo correcto y vamos a tomarlo. Me gusta más la H4, se gestiona más, creo yo. Bueno, cuando vas bajando hay más ruido, pues se complica un poco. No es imposible, pero yo siempre recomiendo pues empezar en esta temporalidad. Lo hago en los cuerpos, porque es una trampa que tiene suficiente distancia. Y el stop loss puede ir aquí. Que veis, coinciden estos cuerpos con este nivel y aproximadamente pues es el doble de distancia. Lo único que no me acaba de gustar la situación. Podríamos, como no es muy grande, podría ir al extremo, pero no este total, sino el de aquí. Y eso pues me permite ya ponerme en esta zona, que es la que me gusta. No voy al extremo total, voy a este punto y así me posiciono mejor. Entonces, como podéis ver, no es que siempre ponga solo el TP primero y después con referencia a eso el stop, es que va un poco ligado.
yo tengo que sentir que el stop loss me siento cómodo, que si se pone en contra puedo gestionar, y también que el take profit pues no es una cosa muy imposible. Cuando está tan tendencial puedo pedirle bastante, ser, o sea, pedirle un objetivo un poco más lejano. Bien, vamos a tirar. Ups, ¿qué pasó? Pues que acaba de cerrar por debajo. Acaba de haber un cierre por debajo. Eso significa que tengo que desplazar el stop loss a break even, ahí el take profit a break even, más 2 pips. Ahí. Entonces, vale. Tenemos otro punto de gestión que ahora ya deberíamos marcar porque esto no me gusta nada. El punto de gestión es que si supera el 50, que es aquí, lo trazo con el nivel horizontal, veis que es el 50 entre la entrada y el stop loss. Aquí tenemos la entrada, aquí tenemos el stop loss. Y esto es justamente el 50. Pues si hay un cierre por debajo del 50 ya me voy. En este caso no lo hay, pero me voy a ir porque me ha hecho un 1, 2. El 1 ya me cerró por debajo del nivel de mover a break-even, pero ahora me ha hecho un 2. Entonces, ese es un caso que sucede poco, pero cuando sucede también me hace cerrar con pérdida. Enseguida te darás cuenta cuando una operación se pone tonta. O sea, las trampas queremos que se vayan directas, sino intentar salir en break-even la mayoría de los casos, y en algunos casos pues eso no es posible si se pone la cosa fea y acabamos cerrando, como en este de aquí. Entonces, ¿qué hago? Pues perder 116 euros. Cierro la posición con una pérdida. Y apunto aquí que ahora estamos en 10.269 euros. El trading no siempre es ganar, se pierde. Y tampoco es adivinar el futuro. No hay nadie que sepa siempre dónde irá, ni adivine todo y nunca pierda. Eso no existe. Se tiene que saber perder. Ahí es la parte psicológica crucial, saber perder. Lo que más me gusta de la estrategia de F es la gestión, dice Jason. Pues mira, justamente cuando la trabajamos es en operaciones que se nos pone la cosa dura. Todo lo anterior, llevábamos 4 operaciones que todavía han sido TPs. Entonces, cuando la cosa se nos va en contra, es cuando aprendemos a trabajarlo. Bien, ahora está cayendo, ha hecho ya un retroceso profundo. Podríamos ver este nivel de aquí. Epa, que se me va. Que es cambio de color, por eso es nivel, porque hay una vela de color diferente a las de antes y después, que todo venía blanco, o sea, todo era alcista. Hace una bajista, además es un martillo bajista. Pero ¿qué sucede? Podría parecer que hay fuerza porque hace esto y que esto fuera el alto, pero hay un punto más alto, por lo tanto el precio hace todo esto y aquí hace todo esto, por lo tanto ya no hace falta ni medir si pilla. ¿Por qué? Porque la trampa sería buena si llegara hasta aquí arriba y fuera todo esto sólido o con un 1-2, pero en este caso no es lo que buscamos. Así que vamos a descartar ya totalmente este nivel de allí. A ver, el tema de empezar a ponernos bajistas. Para mí, el punto clave donde ya me podría pensar en bajista es este de aquí. Porque esto no ha llegado aquí, el último alto era este. ¿De dónde nace lo que marca el último alto? Aquí. Por tanto, mientras estoy dentro de esto, para mí todo sigue siendo alcista, ¿de acuerdo? Entonces, incluso si me llega aquí, al principio puedo pensar que es una trampa macro, una trampa de una temporalidad mayor, que solo va aquí a hacer saltar stops y seguirá en la dirección. Por lo tanto, yo sigo buscando trampas alcistas. Aquí me da una de bajista, pero buscamos trampas alcistas como esta de aquí. Entonces, ¿qué es lo que sucede en esta trampa?
El nivel es correcto, aunque no lo parezca, es un pivot menor. ¿Por qué es un pivot menor? Pues un pivot menor es un nivel que queda libre, que la vela anterior por detrás y por delante, la anterior y posterior, pues liberan este punto. Si vemos, si alargo la línea por ahí, no cruza con la vela anterior. Entonces, otro parámetro que cumple es la pillada. Hemos dicho que estamos alcistas, la pillada la cumple, pero ¿qué incumple? Lo siguiente, mirad, el extremo en realidad sería aquí, incumple que el precio ya ha recorrido más del 33%, entonces es lo que llamamos que la vela ya está quemada, ya ha llegado demasiado lejos y por tanto queda descartada. Bien, hemos dicho que esto es una posible trampa alcista, pero que queda descartada porque llega a más del tercio de arriba. Así que vamos a continuar. De acuerdo, acaba de dar otra entrada a este nivel de aquí. Entonces, es una trampa, como podemos ver, con la fuerza sobre todo a la derecha, pero bueno, el lado izquierdo tiene un 1-2, que también el 1-2 lo consideramos fuerte. Mientras no haya 1-2-3, entramos. Entonces vamos a tomar la entrada y es una compra. El take profit, pues en el extremo prefiero ir a la mecha porque es muy poca distancia y entonces el stop tiene poca holgura, y para poder gestionar ya sabéis que es interesante pues tener una buena holgura. El doble de lejos el stop pues vendría a ser por aquí, en este punto de aquí. Y bien, voy a trazar el nivel de gestión. Ostras, en una sola vela hemos tenido take profit 10.000, de la manera que se movía no me lo parecía, pero ya sabéis que el mercado es totalmente imprevisible. Una cosa es tener tus estadísticas a favor de que pueda llegar aquí, que sepas gestionarlo. La otra es si va a llegar en una vela, en 100, en 3, en 10. Todo eso es tan impredecible y tan aleatorio. En una cuenta centavo se podría, ¿verdad? Exacto, Brian. Puedes tener una cuenta centavo. Operar con muy poquito capital. No es un problema. Bien, hemos tenido un TP. Ya lo he apuntado, que ahora me había despistado y no sabía si lo había apuntado. Bien. Esta trampa ya queda en el pasado. Hemos dicho que vamos alcistas. Aquí no ha llegado a hacer trampa. Ahora sí. Vale. Aquí tenemos una entrada alcista. Pero tengo que medir si realmente cumple de pillada. Y no cumple. Como podéis ver, la trampa incumple. No llega, o sea, llega más allá del 50. Por lo tanto, queda descartada. Vale, ha profundizado mucho, quedando ya los niveles muy atrás, por tanto este cambio no tiene ninguna posible entrada, ha quedado como aislado. Bien, ahora hay entradas bajistas, pero ya os he dicho que de momento no, y así me... Ahora ya, de la forma que se está moviendo, más que pedirle hasta aquí, solo que me haga un bajo más bajo que este, entonces sin llegar aquí ya podría tomar algo bajista, porque de momento todo lo que hemos tomado ha sido alcista. Mira, pues dicho y hecho, no ha llegado aquí, pero ha llegado aquí, que justo lo que os había comentado. Ahora ya podría entrar en dirección bajista, porque si vemos ya hay indicios, o sea, ya está incluso en macro haciendo una estructura. ¿Cómo lo sé? Pues porque no solo ha sido este 1, sino que ha retrocedido y ha dado un 2. Entonces, aunque todavía no me ha roto esto, ya puedo empezar a pensar en ambas direcciones, alcista y bajista, simultáneamente. Vamos allá. Vale, aquí acaba de dar
una entrada por trampa, la pillada es entre el 5 y el 50, está perfecto, es justo donde quería. Y bien, nada que decir, o sea, es que es tan simple, tiene 1, 2, 3, 4, 5 velas, pero no es pequeña porque tiene fuerza tanto aquí como aquí. Y bueno, después de toda esta fuerza bajista y que viene de este otro, que esto solo fue un retroceso de este 1-2, pues volvemos a entrar, bueno, entramos por primera vez bajistas, porque hasta ahora, si apiñamos, hemos tenido 1, 2, 3, 4, 5, 6 entradas, todas alcistas. 5 han sido ganadoras y una perdedora, que es esta de aquí. Entonces, ahora ya tenemos indicios claros. No nos hemos precipitado para entrar bajistas hasta que no nos ha dado el 2. Todo por aquí seguíamos pensando alcista. Ahora ya lo tenemos más claro que se puede. Y la vamos a tomar. Dicen entrada de catálogo. Pues sí. Vamos a entrar a mercado. Tengo que cambiar esto. Hasta ahora todo han sido compras, ahora es una venta. Take profit. En principio puedo ir a los cuerpos, pero vamos a ver según cómo me encaje el stop loss. Mira, voy a la mecha porque me encaja mejor aquí, entonces alejo un poco más el take profit porque es una trampa relativamente pequeña. Entonces ahí está cómodo y bien. Y cualquier cosa pues lo gestionaremos. Pongo el nivel y estamos atentos para gestionar, porque ahora hay un poco más de dualidad. Veníamos de todo esto alcista y está dando los primeros indicios. ¿Qué indicios hay? Por un lado yo tengo el hecho de que me ha roto este nivel, que es el último bajo macro que después genera este otro alto. Eso por un lado, ¿no? El hecho de que ya ha llegado a romper aquí. ¿Qué otro indicio? Pues que me ha hecho un 1, 2. ¿Qué otro indicio? Que ha roto esta velocidad. Como vemos, llevaba este canal, uy, que se me torce mucho, este canal alcista, pues se ha roto y ha hecho este bajo. Por lo tanto, tenemos muchos indicios y siempre le pedimos muchos indicios para no estar siempre pensando en que cambiará, porque si no, eso hace perder mucho dinero. Encuentro muchos casos de alumnos que siempre piensan en que se dará la vuelta y eso pues a la larga es preocupante. Lo mejor es que seas muy dubitativo y que hasta que no lo tienes muy claro no cambies. Vale, pues vamos allá. De momento hace un ranguito. Uy, se nos fue ya hasta ahí. Muevo directamente a empate más 2 pips, clarísimamente. Ahora o gano o perder ya no pierdo. Vale, pues take profit. Hemos movido a empate justo antes y aquí son 3.485 euros. Ya vemos que hemos dejado atrás esta pérdida y dos ganancias seguidas que ya nos han puesto en cerca de los 10.500. Ya estamos. Entonces así estamos. Creo que ha quedado respondido y voy a tomar una trampa más. Vale, acaba de dar una trampa bajista. La voy a medir bien. Es muy pequeña, con fuerza en los dos lados. Y la pillada está correctamente. Como podéis ver, es una pillada bien. O sea, del tamaño que le pedimos. El Forex Tester no está incluido en las capacitaciones pagadas. De momento no hay ninguna promoción para conseguirlo así. Entonces, por ahora no. El Forex Tester se tiene que coger aparte. Bien, pues esto ha sido todo. Este es el gráfico que se ha generado con 7 operaciones, porque ha habido muchas preguntas interesantes y también hemos estado hablando. Y muchas gracias a todos, a Jordi, a Rechit, a Richard, a Samuel, a DJ Max, Mauricio, Felillop y todos los que habéis participado. Ha estado muy activo el chat, es un gusto pues hacer directos así
Hemos llegado a estar 253 personas simultáneamente, está muy bien. Y bien, lo dejo aquí. Muchísimas gracias a todos los asistentes a este directo y gracias a todos los por participar en el chat. También gracias a los que lo veis en diferido porque no habéis podido estar en directo por otros motivos. Dadle a suscribir y también dadle a la campanita para que YouTube os avise de los nuevos contenidos, ya sabéis. Y visitad códigotrading.com, donde tenéis todas las formaciones. Y nos vemos ya en el próximo vídeo.